Las 14 horas en punto. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este corte informativo, hoy que es viernes 28 de junio de 2024. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Pero antes saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos apoya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Bienvenida, Eusiris. Ahora sí, comenzamos. Toda reforma al Poder Judicial tiene que tomar en cuenta a las víctimas y garantizar la protección de derechos, afirmó la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Pensión por incapacidad debe revisarse su monto una vez al año, determinó la segunda sala. Cualquier reforma al sistema de justicia debe consolidar al Poder Judicial como órgano de control constitucional. Las y los ministros de la Suprema Corte participaron en la inauguración de los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. En este marco, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández manifestó estar abiertos al diálogo para impulsar la mejor reforma, aquella que incluya las necesidades de las víctimas, de los usuarios del sistema, que refuerce la protección de derechos y la equidad. Recordó que el Poder Judicial ha realizado diversos foros para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia que pondrá a disposición de los legisladores. Por ello, en la reforma judicial que hoy nos convoca, no debe pesar más la celeridad que la idoneidad. Las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones de cómo mejorar la justicia en México, encontraremos más coincidencias que divergencias. Dialoguemos y construyamos sobre aquello que no admite división, los derechos y las libertades de las y los mexicanos. Las y los ministros fijaron sus posturas sobre la iniciativa presidencial de reformas al Poder Judicial, que se centra en elegir a las y los ministros, magistrados y jueces a través del voto popular. El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y conflicto de interés. Los procesos deben asegurar como únicos elementos ineludibles que haya criterios de selección objetivos basados en el mérito personal y en la capacidad profesional. La percepción de que el sistema judicial no es imparcial puede erosionar la confianza pública, afectando negativamente la inversión y el desarrollo económico a largo plazo. Los inversionistas buscan mercados donde la ley sea aplicada de manera equitativa y predecible. Considero que una buena reforma legislativa debe tener 4 características. Primera, estar verdaderamente orientada a resolver problemas, no según la ilusión, sino según la realidad. Segunda, no desarreglar lo que funciona para no crear problemas. Tercera, ser económica. Cuarta, implementarse con sencillez. Con ese pragmatismo, opto por compartir algunas ideas mínimas. La división de poderes y el sistema de frenos y balances de las funciones públicas caracterizan y dan fuerza a los regímenes democráticos modernos. México no debe ser la excepción. No debemos dejar pasar la inmejorable oportunidad que representa para esta nación esta valiosa iniciativa.
Dada la relevancia de este histórico encuentro, a lo largo de la programación de Justicia TV le estaremos presentando las distintas posturas de los integrantes del Tribunal Constitucional en torno a la mencionada iniciativa de reformas al Poder Judicial. Y en más temas, en el primero de los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, los consejeros de la Judicatura Federal también manifestaron su punto de vista sobre esta iniciativa, misma que además de cambiar el método de selección de magistrados y jueces de distrito, reduce la integración del Consejo, lo separa de la Suprema Corte y además contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. La reforma judicial pretende eficientar el sistema de impartición de justicia sin duda alguna. Hay muchas cosas que pueden rescatarse del sistema que hoy en día tenemos, pero el objetivo es maximizar el principio de acceso a la justicia para lograr un auténtico Estado de Derecho. El Poder Judicial de la Federación también resuelve la justicia de los más pobres y necesitados de este país. Las viudas, los trabajadores despedidos, los sindicatos no escuchados, también son escuchados en el Poder Judicial de la Federación. Reforma sí, pero con base en mecanismos disciplinarios ágiles y efectivos y también disuasivos, con un sistema de justicia reforzado a partir del diálogo, unanimidad y respeto institucional. La carrera judicial es el sistema más eficaz para garantizar que las personas más capaces ejerzan el noble oficio de impartir justicia y permite a sus integrantes a visualizarla como un proyecto de vida. En otros temas, la segunda sala de la Corte estableció que si el Seguro Social constituye al patrón en el deber de responsabilizarse de un accidente de trabajo, el ejercicio de la acción de revaloración y o modificación del grado de incapacidad se rige por el artículo 68 de su ley derogada y por ende puede ejercerse una vez al año. La sala explicó que cuando dicha institución otorga una pensión por incapacidad permanente por accidente de trabajo, asume los deberes de la parte patronal para responsabilizarse por ese riesgo, lo que justifica que la revalorización o modificación del grado de incapacidad se rija por el mencionado artículo. Disposición que establece que al declararse una incapacidad permanente, se otorgará una pensión provisional. Se concederá un periodo de adaptación de 2 años en los que el instituto y el trabajador tienen derecho a ordenar y a solicitar respectivamente su revisión para modificar la cuantía. Además, transcurrido el periodo de adaptación, la pensión se considerará como definitiva y la revisión solo podrá hacerse una vez al año, salvo que existieran pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de incapacidad. Y en el Congreso de Sinaloa se llevó a cabo el 12º encuentro regional para integrar una agenda en materia de seguridad y justicia desde el Poder Judicial. Encuentros a los que convocó la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Durante la inauguración, Alejandro Vega Nieto, magistrado del Poder Judicial de la Federación, aseguró que toda reforma al sistema de justicia debe respetar los instrumentos y recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos, así como fortalecer la división de poderes y la independencia judicial. Proteger a las personas contra la inseguridad y la injusticia presupone un entendimiento amplio de la democracia, en donde de la misma forma en la que las decisiones de las mayorías deben ser respetadas, también resulta fundamental respetar la separación de poderes, los contrapesos y la independencia judicial. Cualquier reforma al Poder Judicial Federal debería apuntar a su consolidación como un verdadero sistema de control constitucional y convencional, y servir para apuntalar la carrera judicial basada en el mérito y el esfuerzo. Por más de 3 horas, los participantes reflexionaron sobre los retos en el acceso a servicios legales, la seguridad, el Sistema Nacional de Impartición de Justicia y la rendición de cuentas. Y a través de sus sentencias, la Corte se asegura de que la orientación sexual de las personas no sea impedimento para tener acceso a diversos derechos, tales como la pensión por viudez.
Al resolver el amparo en revisión 446/2023, la segunda sala ordenó al IMSS otorgar la pensión por viudez a un hombre a quien se le había negado porque, de acuerdo a sus estatutos, solo reconocía a las concubinas como beneficiarias de esta prestación, más no a los concubinos, lo que constituyó un acto de discriminación. En su sentencia, la Corte demostró que la Constitución protege a todo tipo de familias, por lo que si se reconoce un derecho a las parejas heterosexuales, también debe ser reconocido a parejas del mismo sexo. La Suprema Corte, a través de diversos criterios, ha promovido y garantizado los derechos de las personas de la diversidad sexual y su inclusión en la sociedad. Durante un foro sobre diversidad y orgullo, los participantes indicaron que a pesar de los avances significativos en el reconocimiento y protección de los derechos de este sector de la población, persiste la discriminación, violencia y exclusión laboral. No se ha desarrollado una política pública que permita fomentar la empleabilidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex. Afirmaron que la segregación que enfrentan, principalmente jóvenes transgénero de entre 13 y 24 años, tiene un impacto en la salud mental, pues el 50% de ellos han considerado el suicidio como consecuencia de la depresión y ansiedad que sufren por exclusión. Es decir, yo creo que nadie quiere ver a la persona que más ama sufrir. Entonces, no es que somos las familias que estamos imponiendo nada. Lo que estamos haciendo es luchar por derechos que históricamente nos han quitado, que históricamente se le debe tanto a las infancias y se les ha invisibilizado. Y en más de este tema, en México persisten muchos prejuicios contra las personas de la diversidad sexual. Por ejemplo, según datos del INEGI, 1 de cada 3 personas se negaría a rentarle un cuarto a una persona de la comunidad LGBT. Así lo expresó la Suprema Corte al recordar que cuenta con el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, una guía para evitar que la justicia reproduzca estigmas. Establece que las y los jueces deben valorar si un delito contra una persona de la diversidad sexual se da en un ambiente de violencia o desigualdad. Además, ningún juzgador debe poner en duda su credibilidad. En los casos relacionados con niñas, niños y adolescentes, se deben reconocer los diversos modelos de familia. Por otra parte, se debe evitar juzgar el historial sexual de las víctimas y desechar creencias sin fundamento. Por ejemplo, que las personas de la comunidad LGBT ponen en riesgo a sus hijas o hijos solo por su identidad de género. Momento de una pausa, no se vaya porque le tenemos más noticias. Al regresar, a la Sala Regional Monterrey corresponde conocer solicitud de medidas cautelares y de protección de Movimiento Ciudadano. Las 14 horas con 14 minutos, que no se le haga tarde, nosotros seguimos con la información. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver la consulta competencial planteada por el partido Movimiento Ciudadano, en la que solicita que se defina qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer de la solicitud de adopción de medidas cautelares, de protección y de reparación por diversos hechos que considera intimidatorios y de violencia en contra de militantes y simpatizantes del partido, en el marco de las impugnaciones que promovió en contra de los resultados de la elección para integrar el Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. El magistrado propone reencauzar el asunto a la Sala Regional Monterrey para conocer de los escritos, al estar relacionados con la elección de un ayuntamiento de una entidad en la que ejerce jurisdicción. En cuanto al dictado de las medidas de protección, indica que se deberá realizar un análisis para verificar qué derechos se encuentran en riesgo, lo que requiere de mayor escrutinio o llevar a cabo diligencias para contar con información adecuada para la toma de decisiones, estudio que le corresponderá realizar al órgano que sea competente para conocer del fondo de la controversia.
Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México confirmó un acuerdo del INE con el que determinó que una persona que fue candidata a una diputación federal podía conservar la posibilidad de ejercer sus derechos políticos pese a estar privada de su libertad. Lo anterior, pues esta determinación se ajustó al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral al resolver recursos de reconsideración en los que examinó un asunto de naturaleza similar y estableció los parámetros para la suspensión de los derechos políticos. La determinación de la autoridad esencialmente se ajustó a la línea jurisdiccional trazada por la Sala Superior, en la cual ha delineado los parámetros para la interpretación de la suspensión de los derechos políticos de la ciudadanía, mismos que, en este caso, no eran vinculantes para la autoridad responsable, sino y también como guía imprescindible para la resolución del presente asunto. Y la Sala Regional Guadalajara desechó 34 juicios de inconformidad relacionados con los cómputos distritales de las elecciones a senadurías y diputaciones federales en Jalisco, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Baja California Sur y Nayarit. Lo anterior, pues algunos de estos se presentaron de manera extemporánea. No se acreditó la representación del partido político que impugnaba, no contaban con firma o contravertían un acto que no es definitivo. Se propone desechar de plano las demandas por presentarse de forma extemporánea. Lo anterior, por no presentarse dentro del plazo de 4 días, que el plazo para impugnar los cómputos distritales inicia a partir de la conclusión de la elección impugnada y no hasta el término de la sesión. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro tomó protesta a las nuevas integrantes del Consejo de la Judicatura, las juezas Aida Iracema Corona Martínez y Ana Cristina Solórzano Gallego, quienes iniciarán funciones a partir del 1 de julio. El Poder Judicial de Oaxaca llevó a cabo audiencias penitenciarias en el penal de Tanibet para atender a personas privadas de su libertad y garantizar la protección de sus derechos humanos. También el Poder Judicial de Veracruz realizó visitas a los centros penitenciarios ubicados en los municipios de Pánuco y Tantoyuca, en las que el juez ejecutor de sentencia se entrevistó con diversas personas privadas de su libertad. El Poder Judicial de Baja California sentó las bases para la creación del Tribunal Especializado en Narcomenudeo, con la conformación del Consejo Consultivo, lo que contribuirá a la despresurización del sistema de justicia penal y disminuir la reincidencia de los delitos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Instituto Federal de la Defensoría Pública puso a disposición la cédula de internamiento, una herramienta para documentar condiciones inadecuadas de las personas privadas de la libertad, como pueden ser insuficiente atención médica, nutrición deficiente, falta de acceso a agua o ausencia de actividades durante su estancia en los centros penitenciarios, lo que puede equivaler a tratos crueles, inhumanos o degradantes e incluso tortura. El documento también refiere diversas estrategias legales a las que se puede recurrir para exigir el cese de estas violaciones y asegurar que las condiciones de internamiento se ajusten a la ley de ejecución penal y a estándares internacionales. Llegamos al final de este corte informativo. Soy Citlali Pérez. Manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Lo invito a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Este sábado a las 18:30 horas no se pierda Semanario Judicial, resumen de noticias del Poder Judicial de la Federación con su repetición el domingo a las 10:30 de la mañana. Gracias por su atención, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.